Yo estaba meditando en lo que estaba ocurriendo acá en la iglesia hoy. Gonzalo habló mucho de la palabra permanecer, la pastora lo mismo. Y la permanencia, el estar, es lo contrario de la ausencia. Veamos ahí en Lucas 17, del 11 en adelante, y van a ver por qué les digo esto. Del 11 en adelante. Y yo les pido que pongan mucha atención, tanto a aquellos que están acá hoy, como a los que nos estén mirando en esta transmisión, porque esta es una palabra muy importante y muy reveladora de lo que es la vida cristiana, la vida en Cristo. Y a los que nos estén viendo en los próximos días, ¿no? Que este mensaje llegue del modo que tiene que llegar, para lo cual Dios nos ha movido a predicarlo. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Me imagino las caras de los que estaban ahí, presenciando esto. ¿No son 10? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, porque justamente no era alguien del pueblo de Dios, sino alguien que en aquel tiempo no pertenecía. Y eso a Jesús le causó asombro y creo que disgusto. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo a él: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo, hermanos, en la palabra de Dios también lo que veo es el carácter de Dios. El carácter de Dios, que no tiene nada que ver con temperamento, ¿eh? Temperamento es una cosa y carácter es otra. El carácter es una condición especial de la persona ante ciertas situaciones, y el temperamento puede ser un temperamento tranquilo o un temperamento explosivo, el que se enoja, todo eso, el que explota, bueno, eso es el temperamento. Pero acá hablamos del carácter, de la estabilidad, del equilibrio de una persona como Jesús, que simplemente describe una situación. Eran 10, vino uno. Los otros 9, ¿dónde están? Y acá veo el carácter de Dios, algo que a Dios es evidente que no le gusta: la ausencia. ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando oramos o cuando estamos en la iglesia? La presencia de Dios, ¿no es cierto? Buscamos eso.
¿Y qué es lo que busca Dios de nosotros? También nuestra presencia. Pero la diferencia es que cuando estamos presentes en la reunión, en la iglesia, tenemos la gran posibilidad de la bendición de Dios. Pero cuando estamos ausentes, pasa algo así como no cerrar una situación de mayor bendición. Por eso es que la ausencia en la vida nuestra, en nuestra vida cristiana, es un peligro. Yo estaba leyendo, por ejemplo, cuando pasó lo que pasó con Adán y Eva en el jardín del Edén, en el comienzo, todo lo que Dios hizo para darles un mundo ideal, pero ellos cometieron un pecado, que fue desobedecer a Dios y escuchar la voz de Satanás. Y en un momento dado, dice que se escondieron y el Señor los buscaba. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Estaba ausente, porque había una situación de pecado que lo mantenía oculto, el haber desobedecido. Pero Dios reclamaba su presencia, como la nuestra. Dios quiere que estemos presentes, porque Dios sabe mejor que nosotros lo peligroso que es estar ausentes de su presencia. Me detengo un poco en esto, después vamos a avanzar con este tema de los leprosos, pero hay algo que tenemos que tener presente, hermano, muy incorporado, todos los que estamos en la iglesia, que nuestra presencia es necesaria para Dios. Porque, ¿en qué sentido? Dios no va a ser Dios si no estamos presentes. Dios seguirá siendo Dios. Jesús, nadie puede eliminar de la historia y del presente lo que Cristo ha hecho por nosotros. No es eso, lo que pasa es que Dios nos quiere presentes para bendecirnos, porque conoce nuestras necesidades, conoce nuestras carencias, lo que nos falta, Él lo sabe, y dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero para que esto sea posible y para que podamos escuchar esto, tenemos que estar presentes. Fíjate, si vos no estuvieras hoy acá, esto no lo estarías escuchando. Entonces yo creo que la ausencia nuestra de la iglesia, en aquellos momentos en los que Dios nos quiere bendecir y no estamos, es algo que a Dios le desagrada. Porque como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no es porque, yo no digo por esto que a vos te pase, simplemente digo, ojo, que te puede pasar. Que el enemigo va a buscar la manera de ausentarte, de sacarte, de engañarte, para que no estés donde está la bendición, para que no estés en condiciones de recibir lo que Dios tiene hoy para vos. Porque lo que Dios tiene hoy para vos, en este final de la humanidad tal cual la conocemos. La pastora ya habló de esto. Hay señales, dice que una de las señales serán fenómenos en el cielo. Van a pasar cosas. Son señales que van a demostrarnos que en cualquier momento Cristo viene. Es cuanto más tenemos que estar presentes. Hace unos días con mi esposa subíamos a la terraza porque nos asombraba ver cómo la luna estaba. Y son señales, y decíamos, Señor, esta es una señal tuya. La bíblica dice.
Y me voy a detener un poquito en alguien que era un hombre que integraba el grupo de discípulos que estaban con Jesús, testigo de todos los milagros que Jesús hizo, acompañándolo en todo. Era un hombre que realmente era fiel y estaba siempre con él. Pero hubo un momento que por haber estado ausente tropezó. ¿Y de quién hablo? De Tomás. Si vamos a Juan, capítulo 20, Jesús ya resucitado, vamos a ver primeramente que en una oportunidad Jesús resucitado se aparece a los discípulos. Y eso lo describe en el 19 para adelante. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Lo primero que les infundió fue paz. No fue una frase hecha, se las dijo porque sabía que ellos estaban con temor encerrados por la persecución que había. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Le dijeron, ahí está resucitado, es Él. Alegría tenían, ¿me entiende? Porque estaban ahí presentes. Estaban presentes en el momento en que Jesús se les manifiesta. Y hoy también Jesús se manifiesta a nosotros si estamos presentes. Ahora, si estamos ausentes, si en vez de estar acá, estamos en otro lado, por distintos motivos no estuvimos presentes, por lo que fuere, ¿sabés qué? El enemigo hizo ahí, te tendió la trampa para que no estés recibiendo la bendición de Dios. Porque estos hombres, por haber estado ahí, primeramente fueron libres del temor. Y segundo, lo que era miedo se transformó en alegría al ver a Jesús resucitado. Y con alegría dijeron, dice, se regocijaron viendo al Señor. Pasaron del temor al regocijo. ¿Por qué? Porque estuvieron presentes. Y después Jesús delega autoridad en ellos. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Ahí los transforma en apóstoles. Porque apóstol quiere decir enviado. Enviado quiere decir apóstol. Porque estuvieron presentes, pudieron recibir esa comisión de Jesús revelado. Y habiendo dicho esto, mire qué tremendo, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Tremendo, hermanos. Había que estar presente ahí para recibir eso. La misión y los recursos para cumplir con esa misión. Como decía mi esposa, acá los que salieron ayer a evangelizar la zona, lo hicieron, no salieron solos, salieron investidos del poder del Espíritu Santo. Por eso el testimonio de Elvis. Si no hubiera sido eso, hermanos, no hubiera pasado nada. Ahora, ustedes pudieron gozarse en esa situación y vivirla, porque todos los que volvieron, cuando yo les pregunté, muchos era la primera vez, estaban contentos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo tocó sus vidas. Pero porque estuvieron y se pudieron gozar en algo que es incomparable, que es servir a Dios. Justamente en lo que Dios quiere que hagamos, bendecir a los que no le conocen. Porque los hemos bendecido igual.
vengan o no venga a la iglesia. Hemos sembrado igual, vengan o no vengan. Lo hicimos lo mismo porque eso es lo que Dios quiere. Es la misión fundamental de la iglesia en el mundo, en la tierra, en el barrio. Es tan importante la presencia nuestra, así como de peligrosa es la ausencia. Resulta que entonces reciben la misión y reciben los recursos espirituales para cumplirla. Porque no los dejó solamente con el mandato. Les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y les dio otra cosa más, tercera cosa, autoridad. Les dio misión, les dio el Espíritu Santo y les dio la autoridad que Él tenía. ¿Cómo dice acá? A quienes remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retengan, les son retenidos. Autoridad, hermano. Es una autoridad tremenda. El Señor con eso les dijo, de ustedes depende lo que pase con los demás. Ahora les doy yo esa autoridad, porque estaban ahí. Estuvieron en ese momento tan tremendo. Fueron bendecidos porque estaban muertos de miedo y miren cómo Jesús con su presencia les cambió la situación. ¿Cómo puede cambiar tu situación? ¿Cuántos creen que puede cambiar el Señor su situación estando Él presente en sus vidas? Y todos creemos eso. Por eso estamos acá. Pero resulta que acá viene el tema con Tomás, que era el único que no estuvo. Dice, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Escuche, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando estuvo el Cristo, Él no estaba. Entonces, ¿qué pasó, hermano? De todo esto que pasó, ni se enteró. Él venía con la cabeza en otro lado, porque ¿sabe qué es lo que ocurre cuando uno no está presente en un ambiente en el cual Cristo se manifiesta y aparece después? Lo que ocurre es que no está con la cabeza puesta en otra cosa que no sea en sus cosas, porque no vivió semejante experiencia. Y cuando llegó, le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. Si metiere los dedos, si metiere mi mano, ¿qué más querés, hermano? A veces no sabemos qué más queremos. Para creer, para creer. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción, y esto es lo importante, más importante de lo que no se ve. Este hombre no tenía absolutamente nada de fe, pero lo que más tremendo, que era un hombre que formaba parte del grupo de Jesús. Amén. No era alguien de afuera, era alguien que estaba adentro y manifestaba una incredulidad tremenda. Lo de Juan es tremendo, hermanos, ¿saben por qué? Lo de Tomás, porque verdaderamente parecía como que le quería escapar al compromiso, ¿viste? Ah, no, yo no vi nada, no sé. Tengo que ver, si no, como poniéndonos a prueba, ¿viste? Diciendo, a mí no me pidan nada porque yo no vi lo que vieron ustedes. Lo primero. Pero no creer, hermanos, no creer en la obra de Cristo es vivir sin compromiso. No creer es negar la fe que nos ha movido a llegar hasta este momento, como lo movió a Tomás a llegar al momento que vivió con Jesús, a ese momento, porque él vio, era testigo. Yo pregunto acá entre todos los que están, ¿quién puede medir el amor? Nadie.
¿Quién puede pesar la justicia? Imposible, ¿no? ¿Quién puede ver la dimensión de la libertad? ¿Quién puede ver la honestidad y lo grande que es la honestidad? Nadie puede negar, aunque no lo veamos, que estos valores son necesarios para vivir. Justicia, libertad, honestidad. Sin embargo, no lo vemos. Hay una frase que escuché una vez que me gustó mucho y que yo se la voy a compartir. Una espada la ve cualquiera. Un ideal, nadie. Sin embargo, se puede tener lo mismo un ideal. ¿Amén? Entonces Tomás, por su ausencia, de ahí que decimos que la ausencia es peligrosa, limitaba la historia. Estaba negando algo que era histórico, un hecho histórico, que Jesús resucitó. Estaba negando la fe, porque nuestra fe se basa en Cristo resucitado. Ya no está en esa cruz. Todo lo limitaba al hecho de lo que sus ojos pudieran ver y sus dedos pudieran tocar. Entonces mira lo que se expone una persona cuando está ausente del lugar en el que Cristo se manifiesta. Porque también no creyó en las promesas de Jesús, porque Jesús había prometido que Él resucitaría. No creyó tampoco en el testimonio de los hermanos de la iglesia. Estaban diciendo, al Señor hemos visto, Tomás. ¿Vos te imaginás la alegría de ellos y este diciendo, no, si no lo veo, no lo creo? Estaba en otra. ¿Por qué? Porque estuvo ausente. Si él hubiera estado presente en el momento oportuno en el cual Jesús estuvo la primera vez, entonces no le hubiera pasado eso. Por eso que es importante, hermanos, que estemos presentes en la iglesia. Es terrible, pero sabe una cosa, la vida del ser humano se deforma por la falta de fe. La vida espiritual, ¿no? Se deforma por la falta de fe. Este hombre no estuvo en el primer culto de resurrección de la iglesia cristiana. ¿Se dan cuenta? No estuvo. ¿Qué se perdió en ese momento? Un encuentro con Jesús. Se perdió la ordenación apostólica. Y se perdió el poder y la autoridad que Jesús dio con el Espíritu Santo. Fue tremenda la pérdida simplemente por no haber estado presente en ese momento. Pero tuvo otra oportunidad porque Jesús volvió. Otra vez. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, pero ya no estaban con miedo, ¿se dieron cuenta? Ya no dice eso. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, otra vez, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, ahí fue al punto, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y esta es la regla de oro de todos nosotros. Si no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué tremenda historia, ¿no? Mire lo que es el peligro de la ausencia.
Hoy no voy a la iglesia, no tengo ganas. Hoy no voy a la iglesia, ¿para qué? Voy el otro domingo, total, más o menos siempre lo mismo. No, hermanos, acá en la iglesia y en toda iglesia de Cristo, nunca pasa lo mismo, ocurren cosas distintas. Y lo que tienen, que todas son para bendición. Más que nada cuando se trata de que es nuestra necesidad la que nos trae. Porque a estos leprosos, Jesús no los llamó, ¿usted se fijó en eso? A estos leprosos Jesús simplemente los vio cuando llegaron. Y le pidieron ellos a él, tené misericordia de nosotros. Quisieron decirle, ponete en nuestro lugar, mirá cómo estamos, porque ser leproso en ese tiempo era terrible. Porque no podían estar con nadie, tenían que estar fuera de la ciudad. Fíjense que ahí dice, cuando se presentaron ante Jesús, lo hicieron de lejos. ¿Por qué lo hicieron de lejos? Porque no podían acercarse a ninguna persona sana. No podían ni ir al templo. O sea que fueron ellos los que por su necesidad fueron a Cristo. Y Jesús les dijo, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Qué tremendo, porque en otro momento Jesús decía, como quieres te sea hecho, y todas esas cosas que hacía cuando él sanaba, las cosas que decía. Pero sin embargo a ellos les dijo simplemente, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Esto encierra otra verdad, que cuando una persona se sanaba de la lepra, tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote certifique la sanidad. Y Jesús le dijo, vayan y muéstrense. Mientras iban en camino, se sanaron. Todos fueron, se sanaron. Pero hubo uno que no llegó al sacerdote, volvió. Porque el sacerdote verdadero era el que lo sanó. Y no esos que estaban esperando ahí en el templo. Ese que volvió quiso estar presente ante la misma presencia de Cristo, los otros no. Yo no oí hablar nunca más de estos 9 que no volvieron, pero sí, hermanos, sé que este hombre ganó la eternidad, ¿me entienden lo que le quiero decir? Porque estuvo presente con Jesús, no se ausentó. Jesús dijo, ¿y los otros 9 dónde están? Solamente este vino. ¿Sabés qué? Jesús se fija que vos estás acá mientras otros no estén. Pero eso no quiere decir que a Jesús no le importa. ¿O vos pensás que a Jesús no le importaba que no volvieran? Por eso lo dijo. ¿No eran 10? Eso fue algo que disgustó al Señor. ¿Sabés por qué? Porque hay 2 señales de la fe del Hijo de Dios a Jesús. La primera señal es cuando uno por fe declara que Jesús va a hacer una obra en la vida de uno. Sanidad, liberación, lo que sea que necesites, Dios lo va a hacer y vos lo tenés que declarar por fe. Aún pedile si querés, tener misericordia de mí, Señor. Y Dios lo va a hacer. Pero el segundo acto de fe que tenemos que tener es algo que se llama agradecimiento. Uno cuando recibe de Dios tiene que ser agradecido. Y el agradecimiento no se da solamente con palabras, sino también con hechos. Jesús no pretendía que le dijeran gracias. Jesús lo que pretendía era que estuvieran ahí junto con el otro. Dice que el hombre postró su rostro en tierra. No era del pueblo de Dios. Pero él sabía que tenía que estar con aquel que le dio todo. Porque salir de eso es recibirlo todo, porque ese hombre le fue de vuelta no solamente la salud, sino la dignidad, la aceptación, ser integrado socialmente, poder participar en el templo, de las reuniones y todo eso que él no podía hacer, podía trabajar y podía seguir viviendo. Fue mucho lo que recibió de parte de Cristo. Por eso es que para él lo importante era estar con Jesús, ahí. Estos se fueron. Y hay que ver qué pasó después con ellos. Pero Jesús quería darles mucho más.
que eso que recibieron. Jesús quiere darte mucho más a vos que aquello que pudiste haber recibido en algún momento. Pero Jesús no te va a dejar, ni aún en tu ausencia, porque te va a buscar nuevamente. Lo va a hacer como lo hizo con Tomás, porque Él volvió la segunda vez para que Tomás fuera impactado de una vez por todas por su presencia y se integrara al cuerpo de la iglesia. Para que no quede afuera, ¿me entendés? Por amor lo hizo. Todos los actos de Cristo en nuestra vida son por amor de Cristo a nosotros. Y Él lo único que pretende de nosotros es nuestra presencia. Y también lo que tenemos que aprender a través de la palabra de Dios, que lo peor que nos puede pasar es estar ausentes. Porque el estar ausente es estar en las manos del enemigo. Por eso te pido que tengas presente lo que son los peligros de la ausencia. Y que somos privilegiados de poder estar acá juntos en la presencia de Dios. Fíjese qué tremendo es esto y qué poco tiempo queda, que dice la palabra en Apocalipsis que en los últimos tiempos el Espíritu Santo será quitado del medio. Ya no se predicará la palabra de Dios, ya no habrá más. Entonces no queda tanto tiempo, no queda tanta oportunidad. Este es el momento en el que tenemos que estar más que nunca tomados de Cristo. Porque si no tenemos a Él, no tenemos nada. Porque afuera, el mundo, nada nos puede ofrecer, salvo mentiras. Al que le gusta vivir engañado, fenómeno, siga como está. Pero aquel que quiere buscar algo diferente y una bendición real y verdadera en su vida, lo que tiene que hacer es estar presente cuando Cristo está llamándolo. Cuando Cristo está demandando su presencia, esté donde tiene que estar, hermana, hermano, porque sabe que ahí va a recibir la bendición que está esperando. Como estoy seguro que hoy los que están presentes en este lugar van a ser bendecidos de acuerdo a lo que están buscando del Señor. Amén. El samaritano no dudó en volver y agradecerle al Señor. Esto quiere decir que no solo lo buscó para ser sanado, sino que después volvió para agradecer. Qué tremendo, ¿no? Cuando se puso ante él y postró su rostro en tierra, le dijo al Señor: ahora mi vida te pertenece. Qué tremendo. Qué hermoso. Y cuánto más podemos recibir con Jesús en el corazón. Así que esta es una buena oportunidad para que podamos volver a eso. Para que estemos atentos, no permitamos que el enemigo nos aleje. Estemos atentos a que en cualquier momento la presencia de Cristo se manifiesta. En cualquier momento, como les pasó a ellos, en cualquier momento Jesús aparece, como le apareció a los leprosos, que iba caminando y de repente se lo encontraron a él adelante. Es nuestra oportunidad también de una vida mejor. Es tu oportunidad que me estás mirando. Es tu oportunidad. Por algo Dios en este día nos habla de lo peligroso que es estar ausente. Dios te toque con esta palabra. Le damos un fuerte aplauso a Cristo.